Recibimos hasta ahora en TPA Noticias Matinal al guionista asturiano Rodrigo Sopeña. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Le recibimos hoy porque ha publicado un libro, un interesante cómic, una novela gráfica que se titula El último Taur y que va ya por su segunda edición. Ahí veo que lo tiene. ¿Nos cuenta un poco quién es el último Taur? Pues mira, el último Taur está basado en un personaje histórico, en un personaje real, que es un señor llamado Ernase, y es uno de los personajes más misteriosos que existen en la historia americana. Ni siquiera los americanos le conocen, porque fue un tipo que en el año 1902 publicó un manual en el que explicaba todos los trucos que se podían hacer sobre una mesa de póker, todos los trucos, todas las trampas que usaban los taúres y todas las trampas también que él había inventado, porque también fue un creador de grandes trampas sobre la mesa de juego. Y este tipo, Ernase, publicó el libro con un seudónimo. Nadie sabe quién es Ernase, ni siquiera yo, que he hecho un cómic basado en él, he podido rastrear mucho sobre su verdadera historia, porque ya te digo que es un personaje muy enigmático, y ese libro no tendría gran importancia si no fuese por dos cosas. Primero, por lo que le produjo a él, que a partir de la publicación de ese libro pasó a ser un tipo perseguido y que por eso tuvo que evitar darse a conocer. Fue perseguido por todos los taúres que habían quedado expuestos y sus trampas habían sido reveladas en ese manual, y luego porque ese manual se convirtió en la piedra angular, en la base de la magia con cartas, de manera que Ernase, que de alguna manera era un cínico, un tipo que hacía trampas por las mesas de juego, también se convirtió en también fue de alguna manera un romántico, porque puso la primera piedra en ese arte de la magia con cartas, y todos los magos que se dedican a la magia con cartas, pues como Dai Vernon, como Juan Tamariz, como Pepe Carroll, todos los grandes de la magia con cartas, reconocen que ese libro, ese manual de trampas en la mesa de póker, pues de alguna manera es la piedra angular, es el primer paso en ese arte tan bonito de la magia con cartas. Rodrigo, mientras estamos escuchándote, vemos algunas imágenes de ese cómic que tiene una gran base, una gran documentación histórica, ¿no? Vamos a encontrar grandes referencias al tiempo que vivía este personaje. Claro, aquí lo que sucede es que el personaje de Ernase, muy poco se sabe de él. Se sabe que en 1902 fue a Chicago a registrar este libro, y después ya su vida, su pista se pierde completamente. Él fue el primer interesado en que no se supiera nada de él, porque todos querían matarle. De manera que yo, al hacer este cómic, primero busqué a un dibujante como Juan de Pozuelo, que es un ilustrador maravilloso, acostumbrado a hacer los storyboards de las películas, para ayudar a la realización, a cómo hacer las películas de animación. Y entonces tanto él como yo somos unos enamorados del rigor histórico, de los detalles que dan veracidad a una historia. Él es un tipo que no te dibuja un quinqué del año tal si ese quinqué no existía ese año, ¿no? O una pistola que no existía en la época. Entonces nos dedicamos a buscar eventos históricos con los que pudiese haber coincidido Ernase, aunque no hubiese coincidido. Es decir, crear su leyenda, algo como pasaba en la película de Forrest Gump, que el personaje protagonista de repente lo ibas viendo que estaba en tal sitio, en tal otro, en sitios decisivos de la historia, y jugando un papel a veces anecdótico y a veces definitivo. Y eso es lo que hemos hecho con Ernase, y Ernase al final pues coincide con Harry Houdini, que es un encuentro que habría sido maravilloso si hubiera ocurrido, que probablemente nunca ocurrió. Coincide con los padres de Buster Keaton, que se dedicaban al circo en aquella época, y está presente en el doble atraco de los bancos de Coffeyville, que fue un evento muy interesante, donde los hermanos Dalton intentaron atracar dos bancos a la vez y acabaron acribillados a balas por los ciudadanos de Coffeyville. O también está presente en la muerte de John Wesley Harding. De hecho, lo que yo recreo en el último Taur es que John Wesley Harding es asesinado porque creen que es el protagonista del cómic, porque creen que es Ernase. Es decir, hacer que el personaje, ya que no existe su historia, pues más o menos participe de un montón de hechos históricos de la época. Rodrigo, no nos destripes tanto el libro, que la gente tiene que comprárselo, porque está funcionando muy bien, ¿no? Segunda edición ya. Sí, está en la segunda edición. Además,
bueno, tuvimos la suerte de que justo se fabricó la segunda edición antes del confinamiento, con lo cual durante el confinamiento también ha podido venderse. Se ha vendido mucho gracias a las tiendas que han seguido vendiendo online. Afortunadamente ahora ya tenemos librerías como esta librería fantástica en la que estoy, donde se puede comprar físicamente, y hoy he llamado al almacén, me han dicho que solamente quedan 150 ejemplares, con lo cual, bueno, pues tengo la ilusión de conseguir que lleguemos a una tercera edición pronto. Y internacionalmente, bueno, pues se ha traducido al holandés, con lo cual en Bélgica y en Holanda se está vendiendo también traducido al idioma holandés, así que bueno, pues muy contento, porque la verdad es que un cómic del oeste español, todo el mundo me decía que tenía muy poco futuro, y ahora pues parece que ha encontrado su público, que a la gente le está gustando mucho, y bueno, yo encantado, porque es una historia que me apasiona y que sentía que tenía que contar, porque realmente es un argumento y un personaje apasionantes. Rodrigo, tiene que actualizar, no quedan 150 ejemplares en el almacén, quedan 149, que ayer encargué yo uno rumbo a Asturias. Quería que nos contase una anécdota sobre este libro. Estupendo, porque me alegro muchísimo si no me equivoco, de que lo tengas. Si no me equivoco, Rodrigo, esta es una historia que tenía usted en mente o empezó a escribir ya hace 21 años por unas pistas que le dio un compañero de piso en Pamplona, que es una persona muy conocida por todos. Además. Sí, esta es una historia que también tiene su historia, porque yo pues vivía en Pamplona con Luis Piedrahita, y entonces Luis Piedrahita, al que conocéis, mago y cómico del Hormiguero, etcétera. Y entonces Luis Piedrahita ya por entonces, estamos hablando del año 97, ya estaba ensayando sus trucos de magia y tal, y él me contó que existía un tipo que había hecho el primer libro de trucos con cartas, etcétera. Y entonces a mí me apasionó, me pareció una historia fascinante, me pareció una historia interesantísima, y desde ese momento pues empecé a escribir un guión. Lo que yo estaba estudiando comunicación y yo quería escribir un guión como si fuese un guión de cine, pero un guión de cine que yo realmente nunca nunca di el paso de llevar a una productora ni nada, ni intentar moverlo, porque sabía que era imposible que se produjera una historia en la que había ciudades que empezaban de cero y se acaban convirtiendo en grandes urbes, había trenes, había caballos, es decir, era improducible. Pero cuando empecé a ver en el año 2008 que se hacían un montón de películas basadas en cómics, entonces pensé que se podía hacer el viaje contrario, en convertir mi guión, que era de cine, en guión de cómic. Y yo solamente había leído, tenía una cultura de cómic muy pequeña, había leído Tintín, había leído Asterix, Mortadelo, Rue del Percebe, pero me faltaba el cómic adulto. Entonces me puse a leer cómics, llamé a mis amigos, les dije, ¿qué tengo que leer? Pues tienes que leer Watchmen, tienes que leer From Hell, empecé a educarme en el mundo del cómic, a ver el lenguaje del cómic, que es maravilloso, y a fascinarme por esta disciplina. Entonces convertí mi guión de cine en guión de cómic, y gracias a esto pues busqué un dibujante, encontré a Juan de Pozuelo, nos pusimos los dos a hacerlo en huecos, en momentos que pudiéramos seguir avanzando. Se tardó 6 años en dibujar, y afortunadamente ahora ya están las librerías, pero es un proceso que ha durado más de 20 años. De hecho, bueno, esto que quería yo comentar precisamente eso, ¿no? El uso del lenguaje cinematográfico aplicado en el cómic. Ya, la verdad que usted lo ha explicado, pero pienso que igual puede facilitar el proceso inverso. Aquí, claro, ¿Le han llamado ya para hacer una película o no? ¿Sabes qué pasa? Que creo que el cómic es un lenguaje maravilloso por sí mismo, que no necesito... Muchas veces dicen, parece que el triunfo de un cómic es que el cómic se convierta en película, o parece que el triunfo de una novela es que la novela se convierta en película. Y a mí me encanta que El último Taur se quede como lo que es, como un cómic, que es un lenguaje maravilloso, el lenguaje del cómic, y que muchos lo teníamos abandonado, creíamos que el cómic era algo solamente infantil. Eso no pasa en otros países. En Francia la gente adulta está acostumbrada a leer cómics, y yo creo que cualquier persona adulta, estoy seguro de que puede encontrar muchísimo placer y puede encontrar muchísimas lecturas que le van a apasionar en el mundo del cómic, y que sin embargo pues no acudimos a él. A lo mejor no pensamos, cuando pensamos en hacer un regalo, no pensamos en regalar un cómic a una persona adulta, y es un mundo realmente que es maravilloso, y que yo recomendaría, porque yo he encontrado muchísimas lecturas apasionantes en el mundo del cómic. De hecho, Rodrigo, igual es más correcto llamarlo novela gráfica, quizás.
No, no me ha oído Rodrigo. Le repito. No, Rodrigo, estaba yo comentando que quizás usamos el término cómic en España como algo infantil, como dice usted, pero es más una novela esto. Bueno, novela gráfica, cómic, tebeo, realmente vienen a ser sinónimos. Yo tampoco soy un experto en el mundo de la viñeta y no me parece que haya que engrandecer a este lenguaje llamándolo novela gráfica. Pregunta sencilla. Por ponerle novela parece que es más erudito. A lo mejor, yo creo que no, yo creo que hay que perder el complejo. Creo que parece que un libro, porque tenga dibujos, pues ya es como menos serio, ¿no? Y no es así. A mí no me importa que mi cómic lo llamen cómic o tebeo o novela gráfica, me parece que son sinónimos. Rodrigo, parece que habíamos tenido algún problema con la comunicación, creo que ahora me oye mejor. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Tiene algún proyecto ya en la recámara, en el cajón o incluso encima de la mesa, ya escribiendo, terminando? Pues mira, ahora mismo yo suelo trabajar en televisión, estoy dirigiendo un programa para Amazon Prime que espero que salga dentro de unos meses, pero en el mundo del cómic la verdad es que es una disciplina que me ha encantado, me ha gustado muchísimo la experiencia de escribir, de cada vez que te llega una viñeta del dibujante, y la verdad es que me gustaría dar el paso de distribuir internacionalmente El último Taur, de que llegase a algún otro país. Me encantaría que se publicase en Francia, por ejemplo, que es un país que respeta muchísimo al cómic, donde el cómic tiene muchísimos lectores. Y después de ese paso, pues probablemente dar el paso siguiente de buscar otro personaje fascinante sobre el que escribir otro cómic, porque la verdad es que yo lo he hecho de una manera un tanto como un hobby y ha sido un proceso fantástico. Rodrigo, pero que no pasen otros 21 años. Claro, sí, eso es verdad, pero también estamos acostumbrados a muchas cosas que se hacen como la comida rápida, ¿no? Que se escribe una novela de un día para otro, que te encuentras ya novelas que tratan sobre cosas que acaban de suceder y hay pocas cosas a las que les dediques el tiempo que se merecen. Entonces, yo estoy acostumbrado a trabajar en televisión y en hacer cosas de un día para el día siguiente y de repente tener la experiencia de hacer algo que tarda 22 años en ver la luz también está bien, y también está bien que algunas cosas tengan ese pozo. Rodrigo, por último, si me permite el atrevimiento, busque usted inspiración en una palabra que le voy a dar: COVID-19. Pues fíjate, creo que ya empieza a echarnos para atrás, ¿no? Que ha habido un momento, me acuerdo cuando se hizo el primer festival de cortometrajes que tuvieran que ver con el COVID, y decías tú, anda, mira qué original, un festival de cortos sobre el COVID, y ahora parece que ya solamente hay festivales de cortos sobre el COVID. Creo que es algo sobre lo que vamos a estar, o ya empezamos a estar un poco cansados, y que nos apetece sumergirnos en ficciones que no tengan tanto que ver con la realidad. Pues ahí está, una manera de escapar de la rutina habitual en la que estamos desde marzo es El último Taur. Ahí lo tiene Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por su tiempo. Gracias, hasta luego, Miguel.